tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, la realidad. Lo que otros no te cuentan, lo que otros no te muestran, diariamente aquí te lo mostramos, te lo contamos, lo analizamos, lo debatimos y por sobre todas las cosas te informamos para que sepas lo que está pasando en la realidad argentina. Ayer lo fuimos anticipando a medida que se iban conociendo las nuevas y escandalosas revelaciones de los Panama Papers. Ayer te mostramos cómo la familia presidencial incluso intentó enmendar documentos públicos para salvar de una de las sociedades offshore que tenían en el exterior al presidente Mauricio Macri, que figuraba en la misma como director, y cargar toda la responsabilidad sobre Franco Macri. Hoy te vamos a contar, te vamos a mostrar cómo el hermano del presidente Mauricio Macri, Gianfranco Macri, que tenía una sociedad offshore en el exterior, que no había declarado en la Argentina, que no pagaba a la AFIP lo que debía pagar, utilizó después el mecanismo del blanqueo para blanquear esa sociedad offshore una vez que la justicia de Alemania y aquí en la Argentina la Procelac lo denunciaron por presunto lavado de dinero. Nos podés acompañar a partir de este momento con el hashtag MacriOffshore. La verdad, una verdadera vergüenza lo que está trascendiendo el escándalo de los Panama Papers y de lo que ha trascendido y sigue trascendiendo sobre la conducta de la familia presidencial. Enseguida te lo vamos a contar. También el dato del desempleo que preocupa al gobierno de Mauricio Macri. Otra preocupación para esta incertidumbre económica que vive la República Argentina. Cuando el gobierno y muchos analistas esperaban que baje, se mantuvo en el mismo registro del año pasado. Es otro dato de la realidad que preocupa. Y además te vamos a comentar hoy cómo ha estado operando el mercado después de la inyección de fondos y además después de la declaración de país emergente que ha dado la República Argentina. Números de la realidad, la confianza en el consumidor que se sigue desplomando en la Argentina, sindicatos como la UOM que están denunciando el despido de muchos trabajadores, que suma todo esto a la crisis. Fíjese, la UOM está denunciando 28.000 despidos y 22.000 suspensiones desde el año 2015. Es uno de los gremios más fuertes de la República Argentina. Y el otro dato de la realidad, el que te estábamos comentando recién, la confianza de los consumidores en la economía cayó 14,4% en lo que va de este año. En lo que va de junio la baja fue del 0,3%. Son los índices más duros desde el 2015 a la fecha. Pero vamos a meternos con el tema de Macri Offshore, del clan Macri, cómo intentaron enmendar y cómo el hermano Gianfranco, quien mantenía esta offshore sin declarar en el exterior, después blanqueó producto del decreto presidencial que autorizó a los familiares y familiares del gobierno a blanquear lo que no habían declarado en su momento. Gianfranco Macri en el centro de la mira. Enseguida Fernando Alonso también va a comentar cómo sigue esta causa judicial. Dueño de la offshore BFE Corporation, sociedad anónima, a través de la cual blanqueó $4 millones en blanqueo dispuesto por Mauricio Macri. Esta offshore era la que no había declarado. El grupo SOCMA confirmó por primera vez que los hermanos Gianfranco y Mariano Macri
eran los dueños, 50% cada uno, de BF Corporation. Reitero, no declarada en la República Argentina, por la cual no se habían pagado impuestos. BF Corporation fue creada en Panamá el 29 de septiembre del 2009 por el estudio Mossack Fonseca. Los fondos depositados en la sucursal de Hamburgo del banco UBS pertenecían a Gianfranco, quien los transfirió al banco Safra en Suiza y luego los declaró ante la AFIP recién a fines del 2016. Todo un entramado, que esto es lo grave, esto es lo que se está indicando por parte del hermano del presidente, que tenía esta sociedad, que no la habían declarado y que después utilizó y usó el blanqueo propulsado por su hermano el presidente y además, reiteremos esto, que es un dato central. Hoy, por ejemplo, el periodista Carlos Pagni revela en el diario La Nación que uno de los puntos del desencuentro entre Macri y Sergio Massa del Frente Renovador fue el proyecto de blanqueo. Macri presionaba a Sergio Massa para que el Frente Renovador acompañe la ley de blanqueo con los familiares incluidos desde el vamos. Esto no fue así porque el Frente Renovador justamente sacó a los familiares con otros bloques de la Cámara de Diputados, pero se dice que el presidente presionaba en persona sobre Massa y otros diputados para que la Cámara de Diputados apruebe desde el vamos la ley de blanqueo con los familiares presidenciales incluidos. Esto no fue así. Después el presidente con un decreto anexa a los familiares y hay una causa judicial que en este momento está en la Corte a raíz de la presentación que hizo el diputado Felipe Solá. Ahora, uno se pregunta, el blanqueo, porque no nos olvidemos. A ver, vamos a repasar quiénes otros notorios blanquearon, cercanos al gobierno o de nivel empresarial. Vamos a recordarlo. Gianfranco Macri, esto es de lo que fue en total 622 millones blanqueos. ¿Se acuerdan lo que reveló Horacio Berbisky en página 12? 622 millones fue el blanqueo total de Gianfranco Macri. Los 4 millones de dólares son los que viene por parte de esta offshore que no había declarado en su momento y que una vez denunciado ante la justicia, declara ante la AFIP. Pero fíjense la cifra que blanqueó. Marcelo Midlin, un empresario muy cercano al gobierno, 44 millones de dólares. Nicky Caputo, el amigo del alma del presidente, 26 millones y medio de dólares. Manuel Torino, primo del secretario legal y técnico Pablo Cuselas, 20 millones de dólares. Alejandro Peña Brown, primo del jefe de gabinete, 6.200.000 dólares. Algunos de los nombres, la lista es muy larga. Pero lo importante, Fernando, las denuncias que en su momento se habían hecho sobre Gianfranco Macri por esta sociedad offshore, ¿qué es lo que ha pasado en el ámbito de la justicia? ¿Qué tal? Buenas noches. Gato, buenas noches. En principio la denuncia sale de Alemania, cuando detectan ese movimiento extraño de fondos que vos contabas, que pasó de una cuenta del banco alemán a una cuenta en el banco suizo. La Fiscalía de Hamburgo hace la denuncia y advierte a autoridades argentinas sobre este movimiento extraño. Nadie sabía ahí de quién era esta offshore. En principio, porque como vos relatabas, ni siquiera la empresa panameña, el estudio de abogados panameño, tenían claro quién era el dueño. Llega acá, lo toma la Procelac y hace la denuncia en el fuero federal. La FIB interviene y determinan ahí que la empresa pertenecía a los hermanos Macri, a Gianfranco y a Mariano.
Ahora, por presión de los abogados de los hermanos del presidente, la causa pasó del fuero federal al fuero penal económico, donde está ahora, lo tiene el juez Diego Amarante y trabaja la fiscal Gabriela Ruiz Morales. La fiscal la semana pasada tuvo un pequeño contacto y dijo: la causa sigue, estamos esperando novedades. Hubo un pedido de información a la Fiscalía de Hamburgo y están esperando que todo esto llegue y ver cómo siguen los trámites. Porque también ahí hay una duda, Fernando, que hoy la planteaba Raúl Colman, Tuni Colman, en página 12, sobre el monto total de esa sociedad offshore, lo que se encontraba en el exterior y lo que habría blanqueado no sería el total de la suma que estaba en el exterior, ¿no? Lo que pasa es que son dos cuentas distintas. La cuenta de esta empresa, que es la que denuncian en Alemania, la de BF Corporation, es donde estaban los 4 millones de dólares que en aquel entonces representaban 35,5 millones de pesos que pertenecían a Gianfranco. Gianfranco dijo: la empresa es de los dos, pero este dinero es mío, me hago cargo de este dinero. Los 622 millones que entran al blanqueo no tienen que ver con esto. Los 622 millones es plata que la familia del presidente tenía fuera del país en toda esa maraña de empresas offshore que se fue conociendo y que algunos sospechan en parte manejaba el ex ministro de Finanzas, ahora titular del Banco Central, a través de su empresa, de su fondo de inversión en Bahamas. Así que 622 millones es el blanqueo total de la familia Macri. Los 35 millones eran una sola cuenta que la detectaron en Alemania y no les quedó más remedio que decir: bueno, es mía. Bueno, y esto es lo que la justicia argentina tiene que investigar y profundizar, porque recordemos que justamente Gianfranco Macri declara ante la AFIP una vez que la Procelac hace la denuncia. Exacto. Si eso no salta, nunca hubieran hecho la denuncia y nunca hubieran blanqueado estos fondos y hubieran seguido ocultos en el exterior. Ahora, Gato, hoy, la sospecha es: los hermanos del presidente tienen una herencia que se puede decir en partes iguales, o una participación en partes iguales en todas las empresas del Grupo Macri. ¿Por qué unos hermanos blanquean 622 millones y el presidente no, si la declaración patrimonial del presidente no concuerda con estos 622 millones que está blanqueando uno de sus hermanos? Bueno, eso es lo que tendrá que investigar la justicia, porque la verdad que muchas cosas no cierran, y la verdad que, como lo venimos indicando, la AFIP de Abad era muy dura para con algunos, pero pareciera que cuando le tocó recibir lo de Gianfranco Macri no hizo ningún tipo de excusa, no puso nada, no puso ningún cuestionamiento. No y puso recibió. Ningún Gil Lavedra a investigar esta causa. Exactamente, ¿no? Así que acá es donde tiene que profundizar la justicia. Y como decíamos ayer, demostrar que la justicia es igual para todos en la República Argentina, lo que está en duda, ¿no? Bien, hoy el presidente Mauricio Macri habló sobre este tema y defendió a su hermano. Usted habla, uno de los discursos que más repite es la transparencia, la honestidad, la ética. ¿Cómo explica entonces a los argentinos el hecho de que su hermano haya blanqueado millones de pesos gracias a una ley que usted reformó por decreto? Gracias. Que mi hermano haya blanqueado era un derecho que le daba la ley y lo hizo dentro de la ley. Lo que esto no fue hoy. Recordemos que esto fue lo que respondió en su momento el presidente Macri cuando se conoció a través de la revelación de Horacio Berbisky del monto total que había blanqueado ante la AFIP. En ese momento en que hablaba Macri, ni siquiera se sabía de lo que ahora los Panama Papers revelan de esta sociedad offshore que Gianfranco Macri no había declarado y que después aprovecha para sumar también en el blanqueo. Y ahí el presidente hace una mentira, dice que su hermano aprovecha los beneficios de la ley. La ley no lo permitió. Como vos contabas, Gato, la ley no permitió que ningún familiar entra al blanqueo. Sí, lo permitió el decreto, digamos. Lo permitió el decreto, exacto, no la ley. Vamos a ver también lo que denuncian los post-Panama Papers, lo que revelan los nuevos documentos, las maniobras que hizo la familia presidencial sobre Fred Trading para culpar a Franco Macri de todos los males.
Entre abril del 2016 y septiembre del 2017 hubo gestiones de los Macri para certificar que había sido Franco Macri quien gestionó la compra de la Flex Trading y era su único beneficiario. Santiago Lucich Torrendel se negó por miedo a que una pericia caligráfica ordenada por la justicia detectara el engaño. Un intercambio de mails muestra la preocupación del estudio Mossack Fonseca para completar el expediente de Flex Trading. Los abogados de la familia Macri tenían como objetivo reunir los documentos que demostrasen que el presidente no había sido accionista de esa sociedad. La maniobra permitía justificar por qué Macri no la había informado en su declaración jurada al asumir como jefe de gobierno porteño en el 2007. Pero además acá se muestra la desesperación del estudio Mossack Fonseca en Panamá diciendo, por favor, necesito la documentación, necesito que ustedes me hagan llegar esa documentación, porque una vez que se revelan los Panama Papers, claro, el estudio Mossack Fonseca cae en desgracia y le empiezan a caer sobre él todas las denuncias que se producían a nivel mundial. Esto es lo que se revela en los nuevos documentos sobre los Panama Papers. Hoy opinó el diputado nacional del Frente para la Victoria, Darío Martínez, que fue uno de los denunciantes justamente de esta sociedad offshore de la familia presidencial. Gravísimo estas nuevas revelaciones de los Panama Papers, donde se habla de freight trading, donde la familia presidencial intentó hasta truchar fecha para desligar al presidente de esta sociedad offshore. Sí, la verdad que todo armado para llevar a que todos pensemos que esto era del padre, era un negocio del padre y él no tenía nada que ver. De armar documentación que no es real, pero bueno, todo de a poco se va conociendo. Nosotros creemos que esta mecánica de las offshore, lamentablemente a la Argentina le hace mucho daño, y tenemos en la familia presidencial otros especialistas de esto, especialistas de esconder dinero y lavar dinero, y ahora también aparentemente especialistas de truchar información para mostrar a la justicia pruebas que son totalmente armadas. Bueno, la familia presidencial nos sigue mintiendo con el mecanismo y la acción que realizan en la offshore, como también nos siguen mintiendo con el blanqueo. Fíjate que en esa ley lo único que interesaba al presidente, lo único absolutamente, no es que el hermano aprovechó, fue una ley armada para poder blanquear un dinero que tenían afuera, un dinero mal habido, y que había una denuncia que pesaba sobre eso. Así opinaba el diputado nacional Darío Martínez. Enseguida vamos a estar hablando, vamos a seguir profundizando esto porque, reitero, a nivel institucional, a nivel de la República como país, no es bueno que la familia presidencial esté involucrado en estas maniobras, que la familia presidencial haya tratado de enmendar documentos públicos para que la culpa la tenga Franco Macri, que el hermano del presidente haya utilizado un mecanismo que saca el propio gobierno de Mauricio Macri y que por decreto se autoriza a los familiares para después blanquear dinero que tenían en el exterior y que no estaba acreditado ante la AFIP y en la Argentina. Esto es el verdadero bochorno institucional. Por eso decimos, cuando desde el gobierno se habla de la transparencia, cuando desde el gobierno se habla y se pone la mira en otros empresarios, ¿con qué autoridad moral lo puede hacer cuando se están con estas revelaciones que golpean sobre el seno? O cuando está, además, la causa del correo, el canon que la familia presidencial le debe al Estado argentino por 70.000 millones de pesos, una causa que obsesiona al presidente y que por todos los motivos el presidente Macri está tratando de cerrar. Por eso hay que estar atentos, por eso la justicia no puede permitir estas burlas
Porque estas son burlas, maniobras que dejan muy mal parados a algunos jueces o fiscales de la Argentina. Pedro Brigger, ¿hay repercusiones a nivel internacional de esto? Sí, sin lugar a dudas, Gustavo, porque es un tema del consorcio de periodistas que está investigando en diferentes países. Mucha repercusión en España, porque un ex campeón del mundo de motociclismo, Alfonso Pons, es uno de los investigados. Acá la clave que se está investigando en España es la misma que en todos lados: evasión fiscal. La cantidad de empresas abiertas, trabajando con empresas en diferentes lugares, principalmente a través de Mossack Fonseca, es lo que principalmente se está hablando hoy en España. Hay jugadores de fútbol, un exjugador brasileño, Emerson, que jugó en el Real Madrid, también Messi, pero tal vez el escándalo más importante, si vamos a lo deportivo, es el de Alfonso Pons, porque fue ex campeón de motos en España, una persona muy popular. Ahí tenés entonces por qué Messi estaba tan fuera del partido, ¿no? Porque seguramente está preocupado por los Panama Papers, ¿no? Que lo están tocando. Hay que recordar que Islandia, el pueblo salió a la calle y renunció. Provocó la renuncia del primer ministro solo porque figuró en uno de estos informes de Mossack Fonseca. Exactamente. Bueno, renunció el primer ministro de Islandia, renunció un ministro en España, de Rajoy, ¿no? El ministro era el ministro de Industria, creo, Pedro. No recuerdo quién es, que era Soria, creo, pero puedo estar equivocado. Efectivamente, el ministro de Industria, que tuvo que irse por eso, pero hay varios otros también investigados. Renunciaron presidentes también a nivel mundial, ¿no? Por el escándalo de los Panama Papers y por las repercusiones que tuvieron en su momento. Sí, estamos hablando de evasión, lavado de dinero en estas empresas, en los llamados paraísos fiscales, que, como bien aclara siempre acá el compañero Alonso, más que nada se tratan de guaridas. Guaridas fiscales es el término correcto. Y hay que recordar que el G20 hizo varios documentos pidiendo desarmar toda la red de paraísos o guaridas fiscales. Entre ellos, uno de los mayores impulsores era Barack Obama. Sí. ¿No? Y ahora tenemos un presidente argentino que hace uso y abuso de toda la red. No, pero además lo contradictorio que justamente Argentina preside en este momento el G20, ¿no? Y cuando están estallando estas nuevas revelaciones. No nos olvidemos también, Fernando, que el actual ministro de Economía, Nicolás Duhovne, ¿no? Había evadido y después blanqueó también dinero, ¿no? El otro día que no tenía sacamos declarado. la cuenta, creo que se había ahorrado 5 millones de pesos en impuestos si uno solo tomaba lo que le correspondía pagar de 35% de ganancias sobre los 20 millones que tenía ocultos, y terminó pagando 2 millones a través del blanqueo. Así que claramente los que fugaron la plata hicieron negocio a cuenta de todos los argentinos, porque esos eran impuestos que valió. Bueno, hoy también el periodista de Página 12, Tomás Lukin, que junto a Santiago O'Donnell vienen revelando, esta semana revelaron también los entramados que están relacionando al actual ministro de Energía, que juró hoy con sociedades offshore. Tomás Lukin opinó sobre estas maniobras. Que se conoció fue la secuela de los Panama Papers, los archivos del día después de las oficinas de Mossack Fonseca, que muestran en realidad los esfuerzos del estudio de abogados en Panamá, que ya cerró, a partir de la explosión de los Panama Papers, para sacarse de encima las acusaciones. Y lo otro, lo que se ve, es las maniobras de Mossack Fonseca para responder a los exhortos que recibía su oficina en Bahamas, que recibía por esta empresa llamada Flex Trading, creada en 1998, que era donde Mauricio Macri, Mariano Macri y Franco Macri figuraban como directores. Y lo que cuentan los periodistas que accedieron a estos datos es que las conversaciones, los mails entre las diferentes oficinas de Mossack Fonseca que fueron reveladas ayer, no muestran la existencia, o en realidad evidencian que Mossack Fonseca eran unos truchos bárbaros y que por algo recurrían todos estos individuos a esas empresas. Por lo tanto, que no existía ningún tipo de documento oficial de validez legal en poder del estudio panameño que corroborara la historia construida por la Casa Rosada. ¿Qué decía esa historia? Que Mauricio Macri había sido solamente director de la offshore, pero que rápidamente se había desvinculado de la empresa
a los pocos meses de su creación. Bueno, ahí está muy bien explicado todas estas maniobras. Enseguida vamos a estar analizando aquí con especialistas del tema cómo puede repercutir, cómo repercuten estas sociedades offshore, para qué son creadas y la gravedad, reitero, institucional, que la familia del presidente, el presidente, los hermanos estén involucrados en estas maniobras. El desempleo, se conoció el dato del primer trimestre del INDEC y pese a lo que el gobierno esperaba y algunos analistas privados, se ha mantenido en una cifra alta respecto a lo que fue la medición del año pasado. Fernando. Sí. 9.1% en el primer trimestre es la desocupación. 1.183.000 personas estaban desocupadas. Pero hay otro dato, los ocupados demandantes, esto es, trabajadores que están buscando un segundo empleo o un tercer empleo porque sus ingresos no le alcanza. 15.3% de los trabajadores estaba buscando un segundo empleo. Esto está demostrando que los salarios no alcanzan, que los ingresos de las familias no cubren las necesidades, no cubre la canasta básica, no cubre la canasta de alimentos. Es más alto la desocupación en el Gran Buenos Aires, 11.3%, y en Córdoba, 10.3%. Esto lo que refleja también, Gato, es que la crisis empieza en el Gran Buenos Aires. El Gran Buenos Aires es donde está la mayoría de las pymes que están sufriendo por los aumentos de tarifas y que están generando que bajen las persianas. Todas las pequeñas panaderías, e incluso que tuvieron problemas en estos meses, ahí se refleja este aumento de la desocupación en el Gran Buenos Aires por encima de la media. Vos comentabas que fue un poquitito menor que el 9.2% de inflación del último trimestre del mismo trimestre del año pasado. Pero a fin de año del 2017, en el cuarto trimestre, la desocupación fue de 7.2%. Y si bien hay una cuestión de estacionalidad que explica por qué no se puede comparar un trimestre con el siguiente, de 7.2 a 9.1 hay más que estacionalidad. Ahí hay pérdida genuina de empleo que se estuvo dando en los primeros 3 meses del año. Bueno, muy bien. La UOM ha denunciado hoy la pérdida de trabajo efectivo desde el año 2015, una cifra muy alta, 28.000 despidos y 22.000 suspensiones desde el 2015. Además, los metalúrgicos ratificaron su adhesión también al paro nacional general de la CGT para el próximo lunes. ¿Cómo cae la confianza del consumidor en los últimos meses? Otro dato sobre una economía en picada. La confianza de los consumidores en la economía cayó 14,4% en lo que va del año. En junio la baja fue del 0,3%. Y también, sumados y sumando para el paro del próximo lunes, las pequeñas y medianas empresas que convocan a un persianazo. Para el próximo lunes, las pymes bajamos nuestras persianas y adherimos al paro nacional en defensa del trabajo y la producción nacional. Hablando del mundo gremial, ayer anunciábamos y comentábamos el 25% que el gremio de Hugo Moyano, de los camioneros, ha conseguido más un bono. Ahora, desde el gobierno, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, claro, porque al gobierno le cambia totalmente la pauta salarial. Con esta conquista de Moyano hay que archivar, y el gobierno tiene que archivar definitivamente el 15%. Ahora dicen que el gobierno va a intimar a Hugo Moyano para que rectifique el anuncio sobre las paritarias de camioneros. Y desde el Ministerio de Trabajo analizaron que el paro nacional convocado por la CGT para el lunes, que no tendrá mucho impacto. Bueno, obviamente siguen envueltos en la realidad. Recordemos que el lunes UTA, los gremios ferroviarios, subtes paran, lo que eso va a motivar que un paro se sienta. Ahora, ¿qué es lo que busca el gobierno, Fernando, con este pedido de rectificación? ¿De rectificación en qué, a Moyano? Primero dicen que las actas que están en poder del Ministerio de Trabajo, el aumento es de 23.5% y no hay ningún bono extra acordado. Entonces lo que dice Triaca es, bueno, que camioneros o que Moyano explique por qué dijo 27% o 25% más un bono, porque en el acta no figura. Ahora, ya Moyano había anticipado que
el Ministerio de Trabajo iba a encontrar objeciones al acuerdo, así que es muy probable que el acuerdo se mantenga entre las partes, como lo explicaba ayer Darío Villarroel. Es muy probable que el acuerdo esté entre las partes y no sea sometido a la homologación en el Ministerio de Trabajo, dada la excelente relación que hay entre Moyano, entre los camioneros, entre el sindicato y las cámaras patronales. De todas maneras, seguramente Moyano en estos días va a decir o va a mostrar de dónde sacó el 25 más el bono, porque Moyano no miente en estas cosas y sabe que no puede mentir porque los camioneros no se lo permitirían. No, y además, recordemos, Fernando, que el gremio de camioneros de Hugo Moyano siempre es el que ha conseguido las mayores paritarias y era la lucha que venían manteniendo. Es que si hay que poner en duda la palabra de alguien, yo en este caso no pondría en duda la palabra de Hugo Moyano, ¿no? Claro. Muy bien, pasamos a más noticias del ámbito internacional. Pedro Brigger. Vamos a los Estados Unidos porque todavía hay muchas repercusiones respecto de la decisión de Donald Trump, primero de separar a la familia, después de permitir que estén juntas. Hay una etapa bastante impactante que salió en una de las revistas más importantes de los Estados Unidos, donde muestra justamente a un Donald Trump frente a un niño. Es el gran tema. Mira, justamente hace unas horas el diario La Opinión de California reportaba que un niño de 6 años proveniente de Costa Rica fue hallado en una carretera fronteriza. Ahora hay un gran debate. Bueno, ¿se puede liberar a los niños después de 20 días de estar con sus padres o no? Parece un trabalengua, parece un juego de sin salida respecto de los niños, que son los que más están sufriendo. El alcalde de Los Ángeles, a quien hemos nombrado en más de una oportunidad, ha salido muy fuertemente en contra del presidente de los Estados Unidos. Dijo que es inmoral e inhumano lo que se está haciendo con los inmigrantes, aquellos que cruzan la frontera y llegan a los Estados Unidos. Muy fuertes repercusiones, por supuesto, en el resto de los países que han llevado a que mucha gente se vaya hacia Estados Unidos, principalmente de Centroamérica, El Salvador, Guatemala. Hubo un comunicado del gobierno de Guatemala, porque la mayoría ni siquiera son mexicanos. Bueno, esta es la tragedia que se vive en América Central. Se habla mucho de Venezuela, algunos están obsesionados, como Luis Almagro, el secretario general de la OEA, solo habla de Venezuela y ahí condena. Pero cuando se trata del gobierno de los Estados Unidos, ahí manifiesta preocupación. Esto que siempre señalamos respecto de la doble vara que tienen algunos, especialmente cuando se trata de criticar al gobierno de los Estados Unidos, Gustavo. Muy bien, muchas gracias, Pedro. Bueno, está Ricardo Nissen, que fue ex inspector, estuvo en la General de Justicia. Está llegando el diputado nacional Rodolfo Tailade. Y está el economista Juan Valerdi, que es un experto en todo este tema de investigaciones sobre offshore, porque me parece que es un tema que hay que clarificar cada vez más. Hemos visto cómo estas nuevas revelaciones de los Panama Papers están hablando de cómo la familia presidencial intentó engañar, intentó enmendar documentos públicos, y esta offshore del hermano Gianfranco, que no estaba declarada. Ricardo, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Y cómo le suena toda esta maraña de engaños? Es compleja, pero de alguna manera coherente con la manera de pensar que tienen ellos. Esto no viene ahora con estas 3 noticias que de ayer. Ayer hubo 3 noticias importantes en materia de offshore, el tema de Gianfranco Macri, estaba también todo el lío que hubo, los emails que se corrieron, que circularon a raíz de una supuesta desesperación que hubo para acomodar los papeles, pero nos estamos olvidando también de un tema que es muy importante, que es un poquito anterior, pero hay que destacarlo, que es también en el tema Farmacite de Quintana. Porque el tema de Farmacite, todos saben que Quintana controla la sociedad a través de otra sociedad que se llama Partners, que es una sociedad argentina, pero que el 98% del capital social de Partners son acciones preferidas, sin derecho a voto, en donde son titulares 2 sociedades offshore, inscritas el mismo día en la provincia de San Luis, que es una provincia que fue muy receptora a las sociedades offshore, cuyo representante en las asambleas siempre fue el mismo, una abogada, que representó a las offshore con Partners. Quiere decir que ahí hay un vínculo que es muy estrecho y que revela que en Farmacity los primeros dividendos van a ser distribuidos entre las sociedades, estas offshore, que estoy seguro que está Quintana. O sea, que ahí también tenemos el tema de los offshore, que hay que destacarlo. Y otro tema que quería
contarles a ustedes que ayer apareció todo como una novedad, toda esta circulación de emails. Pero esto no es nuevo, esto es consecuencia o está íntimamente vinculado con la farsa de juicio que el presidente de la República inició en el mes de noviembre del año 2016 y que terminó en el mes de septiembre, de octubre del 2017, en donde en el récord de 9 meses, a través de una acción absolutamente improcedente, logró que un juez diga que Mauricio Macri no tenía ninguna participación, no era de accionista ni director, ni de Flight Training, ni de Cajemulla. Una acción absolutamente ridícula, que contó con la complicidad del padre, porque el padre de alguna manera se allanó a la demanda, no produjo prueba, y cuando llegó el momento de la sentencia tampoco apeló. Con lo cual era un juicio absolutamente preparado. Estaba claro, preparado. Y estos mails de los Panama Papers ahora revela que organizaron todo para que la responsabilidad caiga sobre Franco Macri. Evidentemente, pero quiero terminar con un detalle. En el mes de noviembre, ¿cómo empieza este juicio? Este juicio no empieza con una demanda. Como había que crearlo, este juicio, iniciaron lo que llama un incidente de diligencias preliminares, antes de iniciar el juicio, que es algo que el Código Procesal permite, iniciar antes del juicio. Esto era una producción de prueba anticipada a través de exhortos a Panamá para que informen sobre si Macri había estado en el directorio o era accionista. Todo estaba preparado para que la prueba venga de Panamá a través de Mossack Fonseca diciendo Macri no tuvo absolutamente nada que ver. Y resulta que esa prueba no la pudieron tener, claro, lo cual implicó una enorme desesperación, porque cuando llegó el momento de tener que sentenciar en el término récord de 9 meses, tuvieron que sentenciar a través del juicio penal que había iniciado el diputado Martínez, en donde recurrieron a 3 o 4 testigos que eran dependientes de SOCMA, que dijeron en todo momento que Macri no tenía absolutamente, Mauricio no tenía nada que ver y que todo era consecuencia de una actividad del padre. Y así fue con la complicidad del padre. No fue el padre la víctima, fue con la complicidad. Sí, obvio, está claro. Rodolfo Tailade, y bueno, ustedes denunciaron mucho lo de Flight Trading en su momento, recibieron incluso acusaciones del gobierno y ahora va revelándose todo, ¿no? Sí, no, a mí no me sorprende lo que pasó, digamos, ¿no? Por supuesto que como dice Nissen, es un modus operandi, yo diría una forma de vida de los Macri desde siempre. Esto, ¿no? De esconder el patrimonio, de abrir sociedades offshore. Ustedes fíjense que Mossack Fonseca, según estos mails, tampoco sabía en definitiva quién era el último beneficiario. Se lo consultan a un estudio uruguayo que era el que armaba las offshore para Macri desde toda la vida, digamos, y seguramente ese estudio, Lucich, debe haber armado las offshore con la cual hizo el contrabando en su momento de autoparte, con lo cual fue procesado con prisión preventiva, lo salvó la Corte. Es decir, acá en definitiva hay pruebas de algo que en definitiva hicieron siempre los Macri. Ahora, me gustaría hacer resaltar dos cosas. Por un lado, hace poco salió en la revista Forbes el listado de 50 familias argentinas más ricas. Entre las familias está la familia Macri. No dice la revista no habla de Franco Macri, habla de la familia Macri. 540 millones de dólares. ¿Cuál es el patrimonio que declaró el presidente de la Nación en su declaración jurada hace un año? Ahora tiene que estar presentando la del 2017, 6 millones de dólares. Entonces me parece que es tomarle el pelo a los argentinos que el presidente de la Nación informe que su patrimonio es de 6 millones de dólares cuando estamos viendo, no solamente a través de Forbes, sino a través de un montón de informaciones, que la familia del presidente tiene cerca de 600 millones de dólares, que ya lo veníamos diciendo. Entonces me parece que esto también refleja que los Macri siempre se comportaron como un grupo económico. Es mentira esto, y en eso coincido con lo que dice Nissen, es mentira esto que la víctima es Franco. O también es mentira que Macri se separó, Mauricio se separó de los negocios, que se empezó su propio camino. No, son todos lo mismo, los dos hermanos que todavía siguen en las empresas. Y en función de eso no tengo sino que concluir que de los 540 millones de dólares que Forbes le atribuye a la familia Macri, el presidente de la Nación es dueño de una gran parte y no de los 6 millones que declara. ¿Y cómo cierra acá Gianfranco Macri que, bueno, Gianfranco Macri blanquea 640 millones de pesos y tenía esta sociedad offshore que no la había declarado y que después ahí también hay que hilar. Bueno. ¿Cómo le permiten blanquear
vía el decreto que agrega a la ley que sale del Congreso. Blanquea porque el hermano, que es presidente de la Nación, se lo permite a través de ese decreto reglamentario que en definitiva vulnera el espíritu de la ley. Ahora, a mí me parece, y lo vamos a hacer, por lo menos si no lo hace un fiscal, lo vamos a hacer nosotros en breve, esto es de cajón, es lógica pura. Si el hermano del presidente fue socio toda la vida del presidente, si comparten las empresas, si estas offshore que están aparecen los hermanos del presidente, ¿por qué yo tengo que pensar que los 640 millones de dólares de pesos que blanqueó Gianfranco son solo de Gianfranco? Entonces, Gianfranco en principio estaría amparado por la ley, por esta irregularidad que, de dicho sea de paso, la justicia se encargó de convalidar, digamos, ¿no? Ahora, el que no está exento de una investigación es el presidente de la Nación, porque si nosotros si nosotros señalamos o sostenemos que parte del dinero blanqueado de Gianfranco es de Mauricio, bueno, ahí sí entran las prohibiciones de la ley de blanqueo, que no puede ningún funcionario público, y menos el presidente, blanquear. Entonces me parece que acá es necesaria una investigación de la justicia respecto del origen y del, digamos, de la propiedad del dinero que blanqueó Macri. Lo último, Gustavo, por lo menos en esta intervención, me parece de suma importancia porque aparte afecta también a C5 lo de la justicia. Sí. El caso de Andrés Fraga, que es un juez civil, que se ocupa del desalojo, que se ocupa de accidentes de tránsito, que se ocupa de un incumplimiento de contrato, resulta que fue el juez, que intervino en este expediente de una sociedad comercial que no tiene absolutamente ningún tipo de relación con la competencia que tiene el juez civil. Y esa situación generó que en octubre del 2017 una camarista que se llama Marcela Pérez Pardo le dijera a la Cámara, ¿cómo puede ser, acá está la presentación, cómo puede ser que hay un juez de primera instancia en nuestro fuero que está interviniendo en esto? Y habla de presiones políticas. Bueno, ¿cómo terminó la historia? Hoy hay una denuncia contra Fraga en el Consejo de la Magistratura sin mayores movimientos, pero Fraga va a ser ascendido a camarista por este favor. Lo mismo que va a pasar con el doctor Javier Cosentino, el juez que tiene la quiebra de hoy y de todos los medios, que hoy en el Consejo de la Magistratura obtuvo la aprobación para integrar una terna para ser camarista comercial. Bueno, Fraga, el que le dio todas las herramientas a Macri para decir que él no tenía nada que ver con Flex Trading, va a ser camarista civil en breve, en pago por estos servicios que prestó. Bueno, hay que tener en cuenta también esas cosas, ¿no? Está el doctor Juan Valerdi. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿y cómo funciona todo esto? ¿Nos sorprende el hermano, la familia presidencial, las offshore? No, esto en realidad, vos bien dijiste que Barack Obama habló del tema, pero lo que dijo es, todo esto es legal. Entonces lo que la gente tiene que tener claro es que las offshore y las guaridas fiscales no son un accidente del sistema, un error o algo que en realidad están tratando de combatir los poderosos, sino que forman parte de un sistema que genera que grupos como los Macri fuguen divisas de los países y después las traigan como préstamos. O sea, lo que estamos viendo ahora de que los mismos socios, amigos y el gabinete del presidente están siendo los que colocan la deuda en el exterior con conocidos, amigos o socios de BlackRock o Templeton, son la forma en que traen de nuevo el dinero que se fugaron o que evadieron para prestárselo al país y endeudarlo. O sea, es todo un círculo que no tiene ningún tipo de sorpresa y nadie usa las guaridas offshore para poner algo en blanco. Todos los que tienen en las guaridas lo tienen para esconder, lo tienen para perder el rastro y normalmente tiene varios pasos. Como hablaban hoy del tema de Uruguay y de esto de tratar de hacer un papel predatado, trucho del 98 y demás, acá hay un problema de que toda la trama de la familia Macri, que además Mossack Fonseca no era precisamente un lugar VIP, era el McDonald's, digamos, de las guaridas fiscales, entonces es barato y rápido, y lo que tenían en Uruguay era el que estaba armando el entramado, y seguramente si uno logra que Uruguay dé información, ahí va a cerrar todo, los hermanos del presidente, el padre, pero no como que Franco Macri es el responsable de todo, sino que realmente está repartido en la familia. Y el problema que tenemos fundamental a nivel mundial es que lo que hay que discutir es el financiamiento de la política. Hasta tanto no se discute el financiamiento de la política, los mismos que tienen que legislar o que tomar decisiones desde el Ejecutivo, los órganos de recaudación o el antilavado o el Banco Central de cada país van a estar en ese entramado, como pasó en el PP, como en España, como pasó en Inglaterra con Cameron y demás. O sea que hay que ver qué filtración ocurre, pero todas tocan a los lugares de poder
que tienen que desarmar esto, que no son los que mueven el dinero, que son las multinacionales, pero hay una parte que sí está en ese poder. Y si esa gente está metida con su caja negra, difícilmente vayan a desarmar este sistema. La OCDE, el G20 y demás hacen de cuenta que están llenos a fondo, pero en realidad lo que hacen es barajar y dar de nuevo, hacerle un lavado de cara, pero sigue adelante sin ningún tipo de problema. Fueron grandes promotores de la crisis del 2008 que todavía sigue latente y no lo desarmaron. Estas guaridas también sirven para ocultar de la regulación. Entonces el descontrol financiero que hay en el mundo en parte está de alguna manera facilitado por estas guaridas fiscales, porque ahí no se regula tanto qué hacen los bancos, dónde la ponen, y ahí surgió lo de las hipotecas subprime, que fue lo que se llevó puesto a gran parte del sistema financiero mundial y que han hasta ahora tapado con el ventilador de dinero de Estados Unidos, ¿no? Ahora, usted dice, claro, hoy también hablábamos esta mañana con nuestro colega Tomás Lukin de Página 12, y él decía, ¿no?, que este estudio Mossad Fonseca eran muy truchos, ¿no? Era muy trucho, y en realidad lo que hace Mossad Fonseca, como otros estudios de ese tipo, es hacer permanentemente un montón de sociedades y dejarlas latentes hasta que viene un estudio de Uruguay, que es un intermediario, y dice, necesito una con tal antigüedad, con tal tipo de lugar y demás, y la compra. En realidad se compran, por eso ellos ni saben quién es el beneficiario, porque en realidad la sociedad está armada mucho antes, está calentita, ahí lista para sacarla, y la sacan y la venden a alguien que ni saben quién es el beneficiario final. El problema es que cuando saltan los Panama Papers, Mossad Fonseca no está preocupado para responderle a la prensa solamente, sino por cuestiones penales. Claro, por cuestiones Entonces están tratando de cubrirse, y yo lo sabía desde el 98. Claro, eso es lo que salta con este intercambio de mails cuando el propio Mossad Fonseca le pide, ¿no?, a los Macri que presenten documentación. Están tratando de cubrirse. Claro, estaban tratando de cubrirse ellos. Sí, si no vamos a informar que los dueños son los directores, dice Mossad a los uruguayos, ¿no? Sí. Pero en realidad los dueños son los directores. Ahora, Fred Trading, ¿desde cuándo comienza a funcionar? 98. Del año 98. ¿Desde el 98? Sí, la anterior es Cajemulla, que es desde el 80 y pico. Ajá. Pero yo le quiero decir algo que es importante, lo que dijo Tailade, ex inspector de justicia también. La doctora Pérez Pardo, que no tuvo la repercusión, que fue el que hizo la denuncia de este juicio, de esta farsa de juicio, es una de las que suscribieron también el fallo de Instituto Patria. Exacto. También, que los han mandado al Consejo de la Magistratura por iniciativa de la Inspección General de Justicia. O sea que está pagando los platos de haberse metido en este tema, porque están desesperados realmente de que alguien pueda cuestionar este juicio que fue, como les dije, totalmente fraudulento. Ajá. Sí, también habría que recordar a Martín Irursun y a Germán Moldes, digamos, que fueron los que facilitaron el archivo, o en definitiva, diría, la extinción de la investigación de Panama Papers. Se la sacaron a Casanelo y a Delgado, agarraron una partecita, la mandaron a penal económico, agarraron otra parte, la mandaron a otro lado, digamos, la sepultaron en la investigación. Bueno, y ahora, cuando surgen estos papeles de la truchada que se mandaron, aparece realmente cuál es el papel que juega Irursun y Germán Moldes en esto, digamos, ¿no? Pero esto, con esta documentación nueva que surge del estudio de Mossad Fonseca, ¿se puede reactivar alguna causa? Yo creo que sí. Vos decías, sí. Sí, yo creo que no es casual que esto esté apareciendo en el momento en el cual el gobierno de Macri está más débil que nunca desde que ganó. O sea que yo en ese sentido tengo esperanza de que vuelva a reactivarse esto y que el Poder Judicial se empiece a reacomodar en relación con el poder. Si el poder de Cambiemos empieza a disminuir, el Poder Judicial no es capaz de dejar al margen esta causa. Porque no es menor. a ver, les pregunto a los tres, ¿cómo es posible que a Gianfranco Macri se le haya permitido la AFIP de Abad que entrar al blanqueo, pagar, cuando él recién denuncia su offshore, esta que recién estábamos comentando, cuando lo denuncia la justicia alemana y la Procelac? Sin esas denuncias, Gianfranco Macri no iba a revelar. Y la seguía manteniendo en negro, digamos. ¿Cómo lo permite, digo, la AFIP eso, sabiendo que había escondido esa offshore? Que en realidad, por definición, el blanqueo es todo escondido, digamos. O sea, la gente que entra a un blanqueo es toda gente que está en la oscuridad. Y dice, bueno, por ahora te perdonamos todo, salvo que sea un narcotraficante o algo así, le dicen, bueno, es evasión, es fuga, no hay problema. Vení, traela o vení, declarala, porque en este blanqueo fue tan generoso que ni siquiera tenías que traer, eso es muy
excepcional en el mundo. Increíble. Que en un blanqueo te dejen dejarla fuera. No se olviden que tenemos 400.000 millones de dólares de argentinos, pero que lo tienen unos pocos argentinos en el exterior. Y para que a la gente no se le pierda el número, por cada argentino hay 10.000 dólares en el exterior. Si ustedes no los tienen, nosotros los tenemos, alguien los tiene. O sea, están concentradas en pocas manos. Están concentrados en el 1% de la población, o menos 10.000 dólares por cabeza de argentino en el exterior. Así Sí, que pero cada la familia FIP, puede Gustavo, pensar lo que... permite, la FIP lo permite porque Macri modifica la ley a través de un decreto reglamentario y la justicia en lo contencioso administrativo convalida ese decreto con ese soporte normativo, y la FIP sí no le va a hacer problemas a Gianfranco Macri. Ahora, me parece que lo que tenemos que ir a bucear es tratar de hacer el caminito de cómo llegó Gianfranco Macri a blanquear, es decir, a dónde aparece el origen del dinero, los pasos que dio en las offshore y cómo termina en la FIP. Porque yo estoy seguro que eso es mitad de Mauricio o es mitad O de la Mauricio, sociedad familiar. Pero más vale. Porque uno también se pregunta acá, ¿no? Gianfranco Macri, ¿de dónde obtiene ese dinero? La ley prohíbe que los padres y que los hijos de los y los funcionarios públicos blanqueen. Ahora, la disputa que dieron para que ingresaran los hermanos al blanqueo, ya en su momento en el Parlamento, ya te daba la idea de lo que estaba buscando realmente el presidente. ¿Usted cree que fue una ley y después con este decreto justamente para blanquear? Por supuesto, porque además esta ley, el blanqueo, no te olvides, forma parte de la ley de reparación histórica. Claro. Lo único que les importaba era blanquear la guita que están blanqueando o que ya blanquearon. Lo único que les importaba. Por eso, ¿qué tuvieron que hacer? Y el engaña pichanga, vení, vamos a reajustar los saberes de los jubilados, le vamos a pagar los juicios. Hoy, ¿qué resultado hay? De esa ley, lo único que salió bien fue el blanqueo, porque la ley de reparación histórica no le resolvió la vida a nadie, no se pagó una sola sentencia, no hay modificación de haberes. Entonces, ese blanqueo era lo único que buscaban. Y le salió bien. Perdón, y la justicia contencioso administrativa que avaló el decreto, este decreto, la jueza renunció ese mismo momento, ¿no es cierto? Y lo declaró abstracta la cuestión, porque ya se había cumplido, porque se había cumplido todas las etapas. Ya se había blanqueado. Pero ¿cómo? Se cumplieron todas las etapas. Y una era totalmente nula, porque un decreto no podía modificar la ley. Una resolución que era realmente vergonzosa. Sí, la justicia acá, Gustavo, tiene un papel clave en esto. Y no solo Comodoro Pi, ¿eh? Sí, claro, no solamente Comodoro Pi, digamos. Estamos hablando de un juez civil que fue funcional al presidente en un juicio que, como dije, no tenía nada que ver con la justicia civil. Pero ¿quién fue el abogado de Mauricio Macri? En algún momento después te voy a traer las fotocopias. Fabián Rodríguez Simón. Ese fue el abogado personal de Mauricio Macri en el juicio contra el padre, en un juicio farsa, ¿no? También, digámoslo. La justicia penal que cerró la causa por Panama Papers, y la justicia contencioso administrativo que convalidó los decretos. Sin la complicidad de la justicia, estas cosas no pasan. Y Simón es el principal operador en temas judiciales del gobierno, ¿no? Exactamente. Sí. Sin duda la forma de vender el blanqueo en el Congreso y de darle una cobertura a los diputados y senadores para que pudieran votarlo fue la reparación histórica. Claro. Pero ahí no coincido en que no le salió bien. Le salió muy bien porque una de las cosas que metieron y va dentro de poco a hacer noticia, y ya lo es que con eso tienen la puerta para desmantelar el fondo de garantía. Ahora y vamos vender a... las acciones de las empresas que son socias de ellos y que no quieren más que el Estado tenga injerencia. Ahora, doctor Juan Valerdi, vamos en el próximo bloque a meternos con ese tema, porque van a venir especialistas y vamos a seguir analizando justamente ese tema que es por lo que vienen ahora, por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. Muy bien, hacemos la primera pausa, vamos a seguir analizando y le sumamos otros temas que tienen relación con esto. Ya volvemos.